Entonces hacemos pasar a... Los hacemos pasar, ¿no? A todos los que están en sala de Sí. espera. Buenas, buenas. Buenas, Bernardo. ¿Cómo están, chicos? Somos un montón. ¿Cómo anda, querido Muy buenas Fer? noches a todos. Muchas gracias por estar presentes en este evento. Ya en unos minutos más iniciamos, así que bueno, agradecer de antemano por su asistencia y el interés en este meetup que es súper importante hablando sobre el emprendimiento y la innovación dentro del sector de salud.
Buenas noches a todos, muchas gracias por ser parte de este Meetup, un Meetup donde hablaremos de emprendimientos e investigación en el sector salud. Para nosotros es muy importante realizar este tipo de eventos, ya que van en marco de la aceleradora de negocios Innovap. Innovap es parte de Santa Cruz Innova, la agencia de innovación de CAINCO, la Cámara de Industria, Comercios, Servicios y Turismos de Santa Cruz. Una vez más, bienvenidos a esta noche, este Meetup que hemos realizado en el sentido de que podamos conocer más sobre las temáticas, las investigaciones, los avances que se están haciendo en el sector salud, principalmente ante la coyuntura y lo que estamos viviendo últimamente con el tema de la pandemia. Sin más rodeos, quiero dar el paso a Julio Silva, él es el gerente de Cooperación y Sostenibilidad de CAINCO, quien dará las palabras de bienvenidas oficial de este evento. Adelante, Julio, por favor. Está en silencio ahí. Hola, hola. Ahora sí, disculpas. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por unirse a este nuevo encuentro que tenemos para poder hablar sobre emprendimiento, innovación, sobre nuevas tecnologías. Queremos agradecer la presencia de Omar Gandarilla, presidente de Clubes de Ciencia Bolivia, con quien hace ya varios años atrás tenemos una alianza estratégica con CAINCO y con la Agencia de Innovación Santa Cruz Innova. Consideramos que el trabajo que hacen para promover la ciencia entre los jóvenes, pero además vincularla con el emprendimiento es fundamental. Y eso es lo que nosotros también queremos hacer con este tipo de eventos, donde traemos información de vanguardia sobre los temas que son de actualidad y que nos van a ayudar a construir un nuevo esquema de emprendedores. Unas nuevas iniciativas que se tendrán que transformar también en empresas que cambien nuestra forma de vida. De la misma forma vamos a escuchar más adelante también la experiencia de Sebastián Kreis, el fundador de Mini PCR, que nos hablará de la importancia de la biotecnología y temas de salud. Este año creo que todos hemos estado mucho más atentos a lo que significa la ciencia detrás de la salud. La pandemia nos ha hecho leer un poco más, investigar un poco más, preocuparnos un poco más por temas de salud y nos hemos dado cuenta que no es sencillo, que no es un tema que debe dejarse a la ligera. Estamos viendo los temas de vacunas y todos estamos siguiendo con mucha preocupación que se requiere de mucha investigación, de mucho trabajo. Pero ahora vamos a hablar también de otros temas que tienen que ver con esa biotecnología y cómo puede dar saltos y cómo esto debería primero inspirar, motivar, pero además hacer que todos los emprendedores que tienen esa idea y ese impulso para tomar este camino puedan hacerlo y transformar sus ideas en empresas que sean innovadoras, que ayuden, como mencionaba anteriormente, a cambiar nuestra forma de vida como sociedad y como humanidad. Entonces, espero que disfruten este encuentro, este nuevo meetup entre emprendedores para conocer todas estas importantes experiencias que nos traen hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por sus palabras. Así como mencionaba, estos eventos que vamos realizando también es para poder motivar, para poder esta información, estos datos que se necesitan para muchos jóvenes que desean emprender, que desean actualizarse y que necesitan estas herramientas para poder dar el siguiente paso. De esta manera, y esto no es posible también agradeciendo a nuestros expositores que son unos capísimos, que son de alto nivel, y agradecemos también por el tiempo que se están dando por compartir con nosotros todos sus conocimientos y experiencias. De esta manera vamos a dar el paso a Omar Gandarilla, el presidente de Clubes de Ciencia Bolivia. Realmente tiene un currículo impresionante, pero déjenme mencionarles algunos datos. Él es médico científico, formación e investigación clínica básica y medicina translacional en la Universidad de Harvard, Boston, de Estados Unidos. Es investigador asociado en hematología y oncología de la Universidad de Cornell de Nueva York
Estados Unidos, y es presidente, como les decía, de la Fundación de Clubes de Ciencia Bolivia y miembro del directorio de la Fundación Science Club International. Él va a estar dándonos una presentación sobre la relación entre la academia e industria y las oportunidades de emprender. Sin más rodeos, muchas gracias, Omar, por estar con nosotros, y este espacio es todo tuyo. Muchas gracias por la invitación, ante todo el personal de Innova y de CAINCO, como mencionaba anteriormente, Clubes de Ciencia y mi persona. Estamos siempre felices de colaborar con CAINCO y con Santa Cruz Innova en todas las actividades. Ya tenemos una larga data de colaboración mutua, ya más de 5 años que estamos trabajando juntos, y para nosotros es un placer estar hoy presentes acá. Para no hacerlo más largo, voy a comenzar con mi presentación. ¿Me confirman si se ve? Sí, ya la estamos viendo ya su presentación. Perfecto. Bueno, la idea de lo que les he querido traer yo hoy, cuando me invitaron me dijeron que querían hacer un meetup de todo lo que era salud, los temas que eran más relevantes en la actualidad, pero que estaban abiertos también a mostrar las innovaciones y los proyectos que se llevaban a cabo en los temas como más importantes en el área de salud. El área de salud es un área muy grande, muy densa, con muchos desafíos, también con muchas oportunidades, con muchos problemas para resolver. Y entre ellos a los que yo me dedico es a el campo de la oncología. Entonces voy a hablar un poco sobre algunos ejemplos en los que el conocimiento generado dentro de universidades por estudiantes de doctorado, de estudiantes de postdoctorado, por investigadores y académicos, tuvo un paso hacia la industria. O sea, se formó una alianza entre el conocimiento generado en las instituciones académicas, como las universidades, y se pudieron crear redes de colaboración muy estrechas para avanzar este tipo de tecnologías, y que este tipo de tecnologías puedan resolver de una manera práctica problemas problemas de salud. Y específicamente voy a mostrar 2 ejemplos que son muy relevantes en el área de oncología, y también voy a hablar, el tercer ejemplo va a ser sobre la producción de una de las vacunas del COVID, que es lo que hemos estado hablando todo el año. Entonces, tal vez el público tiene, dentro del público hay unas personas que se dedican a la biotecnología, tal vez algunos médicos, otras personas que están mucho más involucradas en lo que son los negocios, pero para dar una idea general de lo que les quiero mencionar, quiero que se den cuenta de que en las instituciones académicas se entrena científicos, se entrena a personal, se entrena a muchas personas para resolver un problema. Entonces, básicamente la función primaria de una institución académica, un instituto de investigación especializado o una universidad, vendría a ser la generación de conocimiento. Más que inclusive impartir el conocimiento, la universidad tiene como función generar conocimiento. Entonces, en muchos países del mundo, las universidades mismas tienen anexados o asociados o incluso en los mismos edificios que comparten con las aulas donde ellos pasan clases, tienen laboratorios de investigación. En el área mía tienen laboratorios de investigación en el área biomédica. Estos laboratorios de investigación tienen alumnos que cursan el doctorado, tienen supervisores, tienen personal que ya ha hecho, digamos, el estudio del doctorado, que supervisa a otros. Entonces, todo una cultura de aprendizaje, de innovación, y que está
altamente enfocada en resolver una pregunta de la vida. La investigación básica uno se puede hacer una pregunta tan, entre comillas, sencilla como, por ejemplo, ¿por qué el ala de una mariposa es de cierto color, es verde y no es rojo? Como preguntas también más translacionales, que vendría a ser preguntas que nos puedan ayudar a curar enfermedades, ¿no? Todas estas en algún punto se interconectan, porque, por ejemplo, el color de las alas de una mariposa puede estar dado por una expresión genética que los humanos pueden tal vez compartir características de este gen, y este gen puede tener una funcionalidad en los humanos. Entonces, es un mundo bastante grande, bastante denso, pero también es muy bueno porque es donde se genera el conocimiento. Especialmente en investigación básica, se genera el conocimiento prácticamente de ideas. Entonces, no es que se replican o se repiten otros experimentos que otra gente ya ha hecho, sino se genera conocimiento nuevo en base de ideas nuevas. Entonces, aquí parte todo, y por eso les quería dar esta introducción, y ahora quiero que veamos uno de los problemas que les voy a presentar hoy, es el cáncer. El cáncer es una enfermedad que seguramente alguno de los que están en esta sala ha experimentado, que un amigo o que un familiar tenga esta enfermedad. Hace no mucho tiempo esta enfermedad tenía un pronóstico bastante malo para los pacientes que se le diagnosticaba, y dentro del mismo siglo XX, con ciertos proyectos, por ejemplo, el Cancer Moonshot en los Estados Unidos, en la creación del Instituto Nacional del Cáncer en los Estados Unidos, y también instituciones europeas han ido a investigar cuáles son las causas, los motivos por los cuales ocurrían el cáncer, y ha dado lugar toda esta inversión económica de instituciones públicas, ha dado lugar a la generación de muchísimo conocimiento mecanístico de cómo y por qué se produce el cáncer. Entonces, en muchos de los casos hemos producido este conocimiento, y ahora, y claramente hace falta muchísimo más, hace falta muchísima más investigación, muchísimo más inversión, pero claramente hemos tenido un avance, y en algunos tipos de cáncer hemos conseguido que la sobrevida de estos pacientes a largo plazo sea mucho más alta que en el pasado, e incluso algunos tipos de tumores podrían hasta curarse con ciertos tipos de terapias, ¿no? Y lo que hemos aprendido en todo este tiempo es que hay características intrínsecas celulares que tenemos que entender con tecnología. Una de las cosas más importantes, o de los avances más importantes de la medicina moderna, ha sido el proyecto Genoma Humano. En el proyecto Genoma Humano pudimos conocer toda nuestra información genética, y esto fue un arma bastante eficiente y productiva para la generación de lo que se llama medicina personalizada. En los primeros años de la lucha contra el cáncer, había lo que se llamaba la quimioterapia con agentes que eran químicos que simplemente se llamaban citotóxicos, se siguen usando, y que simplemente daban una mayor toxicidad a las células que se replicaban más rápido. De un tiempo a esta parte hemos venido nosotros ideando o soñando con la idea de que estos compuestos citotóxicos, que también producen una gran cantidad de efectos adversos, vayan quedando un poco más en el pasado, y traer terapias que puedan actuar sobre un mecanismo intrínseco de la célula específico, y no necesariamente sea tóxico para todo el organismo. Entonces, esto se podría hacer realidad en los próximos años con lo que se llama la medicina personalizada. Les voy a dar algunos ejemplos de... Bueno, esta es el recorrido desde 1977, cuando se publicaban los métodos del método de secuenciación de Sanger, pasando por la invención de la técnica del PCR,
que muchos han escuchado, del RT-PCR para detección de COVID, y básicamente lo que es el RT-PCR es una amplificación de parte del código genético, y esto sirve para hacer el diagnóstico porque un paciente que tiene la información genética viral, al hacer la técnica de PCR, esto va a replicar, y el paciente que no lo tiene no va a replicar. Pero está muy bueno esto porque, por lo que vamos a avanzar más antes, y le voy a dejar la parte también de PCR a Sebastián, que viene después, que es el especialista en esto, pero lo que le quería mostrar es que no hace mucho tiempo hemos venido dando grandes pasos en lo que significa la medicina personalizada. Entonces, la industria también se interesó por este tipo de cosas, y no solamente se interesó, sino que la misma academia los necesitaba. Entonces, lo que se puede hacer ahora, por ejemplo, es utilizar Next Generation Sequencing para estudiar las mutaciones específicas de cada tumor de cada paciente y poder darle la medicación que necesita. Entonces, ¿por qué digo que la academia necesitó en su momento, o necesita, de hecho, de la industria? Porque ha habido casos en los que la tecnología ha estado del lado más de la industria, porque son instituciones que también reciben dinero por la venta de sus productos, y la academia ha generado el conocimiento básico, y entre ambos han hecho estas colaboraciones para poder hacer, por ejemplo, elaboración de ciertas moléculas. Los químicos, bioquímicos que trabajan en la industria han perfeccionado moléculas que han empezado de una manera un poco más primaria dentro de las universidades, y la industria los ha perfeccionado para que puedan salir al mercado. O, por ejemplo, la generación de anticuerpos monoclonales, donde se necesita alta cantidad de tecnología para generarlos, la industria lo ha hecho junto con la academia y han salido al mercado. ¿Cuáles de esas cosas, lo que vamos a ver ahora es cuáles de un par de cosas que han salido al mercado y que han cambiado realmente la vida de todos nosotros y de todos los pacientes, especialmente con esos tipos de tumores, ¿no? Entonces, otra de las cosas que tenemos, que estamos dando grandes avances, es la generación de mini órganos que se llaman organoides. Entonces, ahora somos capaces de generar, a partir de biopsias tumorales, se pueden generar mini tumores dentro de un plato de cultivo. Y lo bueno de esto es que se puede obtener mayor cantidad de células de este mismo tumor del paciente, estudiarlas, mandarlas a secuenciación, inclusive hacer prueba de droga de in vitro para ver cuáles drogas pueden funcionar o no pueden funcionar. Entonces, esto es lo que estamos ahora, y hay una historia muy interesante sobre todo lo que fue esta lucha, que es, el nombre comercial es el Gleevec, pero el nombre químico es el imatinib, que es un inhibidor de un paso de la célula que le hace a la célula replicar sin control, que es una de las características del cáncer. Aquí puse la foto de las personas que contribuyeron de mayor manera o de gran manera, que son las que recibieron el premio Lasker. El premio Lasker es un premio hacia la investigación en cáncer muy, muy reconocido en el mundo. Brian Ducker es de Oregon Health and Science University. Charles Sawyers de Memorial Sloan Kettering, que es una institución afiliada con la universidad en la que yo ahora trabajo. El Memorial Sloan Kettering es uno de los mejores centros de cáncer del mundo. Oregon Health and Science University, y con Novartis. Entonces, como les decía, en este caso fue un gran descubrimiento dentro del campo de la oncología, poder generar un medicamento que no sea simplemente tóxico para las células en general de todo el cuerpo o las células cancerígenas, sino uno que actúe en un lugar específico de este tipo de cáncer. Entonces, este fue una revolución en lo que fue terapias de precisión,
Y lo que más quería resaltar es que fue algo que se ideó en una universidad, se terminó de elaborar el compuesto en un laboratorio que viene a ser ahora en la actualidad Novartis, es una empresa farmacéutica, y también se hicieron los ensayos clínicos en instituciones académicas. Entonces, este fue un gran éxito de esta colaboración industria con las universidades, ¿no? Antes de que me olvide, al principio de la presentación no lo dije, pero quiero decir que yo no tengo ninguna afiliación con ninguna compañía farmacéutica, ni tampoco conflictos de intereses con ninguna de los datos presentados. Continuamos, entonces, y ¿por qué les digo que también fue muy importante? No simplemente en el hecho de que fue exitosa la colaboración que tuvieron para generar el medicamento, sino que esto, al final de cuentas, los beneficiarios fueron las personas que pudieron recibir este tratamiento en un tipo de cáncer que antes de que se elabore este tratamiento era totalmente, su pronóstico era muy malo. Entonces, vemos que antes de 1975, por ejemplo, en este tipo de curva de sobrevivencia, los pacientes no vivían más de alrededor de 4 años, pero fue evolucionando cuando fueron apareciendo más terapias, mejores terapias gracias a la investigación, y desde el año 2001 en adelante, cuando ya se tiene esta droga que se llama el Gleevec, la sobrevivida de las pacientes con este tipo de enfermedad de CML, leucemia mieloide crónica, básicamente sobreviven en este gráfico que nosotros estamos viendo, nos indica que sobreviven con este medicamento casi en un 80% a los 10 años. Entonces hay pacientes que básicamente con esta medicación han controlado su enfermedad. Ya es una enfermedad tipo crónica y algunos de los pacientes se ha curado o se ha muerto por otras causas. Entonces, dentro de las enfermedades infecciosas, nosotros lo que hemos hecho también es eso. Al pasar de los años, con el descubrimiento de los antibióticos, con las vacunas, con la generación de vacunas, lo que hemos hecho es tratar de eliminar las enfermedades infecciosas, y las enfermedades que más nos están afectando son las enfermedades crónicas, como el cáncer. Entonces, podríamos decir que con las enfermedades infecciosas, en muchos de los casos o en muchos de los países, hemos eliminado muchas de ellas que en otros años producían muchísimos problemas, gracias a la vacunación, gracias a los antibióticos, gracias a la medicina preventiva. Y ahora nos toca luchar contra enfermedades crónicas, como el cáncer, y para sorpresa de todos los que en realidad decían de que las enfermedades infecciosas estaban erradicándose, aparece una nueva pandemia, que claramente es algo de que nosotros, si bien no lo esperábamos, a lo largo de la historia hemos ido viviéndolo, y entonces hay mucha responsabilidad dentro de los científicos y dentro de la misma industria y dentro de la misma comunidad para resolver este problema y superarlo como lo hemos hecho en el pasado. Entonces, otro ejemplo que les voy a dar es un ejemplo que ganó el premio Nobel, que fue el descubrimiento de unos supresores de la respuesta inmunológica, que es el PD-1 y el CTL4. Estos supresores, básicamente cuando se estudiaban modelos de cáncer o de tumores, se veía de que no habían células inmunológicas que puedan llegar a ese tumor. Nosotros sabemos que nuestro sistema inmunológico no solamente nos defiende de enfermedades infecciosas, que de hecho en el coronavirus la respuesta infecciosa, la respuesta inmunológica es clave en cuanto a supervivencia. De lo que se sabe hasta ahora, por ejemplo, en el coronavirus, es de que una respuesta inmunológica correcta puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Hay investigación o hay datos que soportan que, por ejemplo, la producción de interferón, alfa, beta, temprano en la infección con coronavirus, puede
desembocar en una eliminación rápida del virus y una no activación severa o exagerada del sistema inmune, que al final de cuentas, la activación exagerada del sistema inmune es lo que va a terminar dañando al paciente, dañando los pulmones y produciendo shock, produciendo todas las otras cosas que produce un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, básicamente, este descubrimiento que gana el Nobel fue hecho en cáncer y fue básicamente con la pregunta de por qué el sistema inmunológico no puede matar ciertos tumores si tiene la capacidad de hacerlo. Como les decía, así como el sistema inmune nos defiende ante enfermedades infecciosas, también nos defiende contra células que mutan, contra células que podrían generar cierto tipo de tumores en el cuerpo. El sistema inmunológico nos está defendiendo todo el tiempo. Entonces la pregunta fue ¿por qué? ¿Qué pasaba? Y Jim Allison y Tasuku Honjo fueron dos de los científicos que reciben el Nobel por descubrir estos receptores en sus respectivas universidades, y posterior a eso se hacen los ensayos clínicos, se hace primero la producción de los anticuerpos monoclonales en compañías privadas y se inician los ensayos clínicos. Después de que los ensayos clínicos resultan siendo positivos, ahora mismo en el campo de la oncología fue una total revolución porque ya no solamente teníamos las drogas citotóxicas, las drogas que eran específicas para moléculas que eran intrínsecas de la célula, sino teníamos otra más para liberar al sistema inmunológico para que ataque a los tumores. Entonces, esto también, la industria participa en esto y hay compañías, por ejemplo, como Merck, elabora el pembrolizumab, que tiene el nombre de Keytruda, Bristol Myers Squibb elabora el nivolumab, que es el Opdivo, y esto cambió también totalmente la escena y la forma como se trataba a los pacientes. Un estudio, solamente por mostrar también la curva de sobrevivencia, el nivolumab y ipilimumab, que son bloqueadores de este tipo de moléculas, básicamente cambiaron totalmente la escena de la sobrevivencia, sobre todo en cánceres como el melanoma maligno y el cáncer renal. Entonces, ya les estamos viendo dos ejemplos claros en los cuales el conocimiento empieza a generarse en una universidad, hay una colaboración con la industria y aparte de eso, beneficia a los pacientes. Se pasan a los ensayos clínicos y esto beneficia a los pacientes y cambia totalmente el pronóstico de todas estas personas. Muchas personas pueden vivir muchos años más con la enfermedad o incluso curarse. Estos son dos ejemplos en el área de oncología. Básicamente PDL es una molécula, o PDCTL4 son moléculas que no solamente se usan para el área de oncología, pero también para el área de enfermedades autoinmunes. Hay investigación en el área de enfermedades autoinmunes porque son frenos del sistema inmunológico a la sobreactivación. Entonces no solamente abarca los inhibidores de checkpoints, no solo el PDL1, el CTL4, no solo abarcan el cáncer, sino abarcan también las enfermedades autoinmunes. Ahora, hablando de lo que hemos estado viendo todo este tiempo, hay una carrera, claramente hay una carrera por la generación de una vacuna contra el coronavirus. Se sabe que no hay un tratamiento. Lo que se ha visto con ensayos clínicos es de que la dexametasona puede disminuir la mortalidad en pacientes que requieren de oxígeno o requieren de intubación, pero aparte de eso, como les decía, puede estar mucho dentro de nuestro sistema inmunológico, generación de interferón alfa beta, inclusive se han detectado polimorfismos o modificaciones genéticas que pueden hacer que una persona reaccione de una manera exagerada ante los antígenos, las proteínas, las partes de las proteínas del coronavirus que son capaces de producir una respuesta inmunológica. Hay una reacción exagerada que puede estar dada por eso, por variaciones genéticas, o puede estar dada simplemente porque
hay una respuesta tardía del interferón. Entonces, no hay un tratamiento en sí como tal, hay un tratamiento que se llama Remdesivir, que es un antiviral, que ha demostrado ser eficaz, pero no necesariamente tiene tanta eficacia como se demostró que tiene la dexametasona, que tal vez al Remdesivir le hace falta tiempo para demostrar su eficacia, pero que hace sentido que los antivirales tal vez no tengan la eficacia esperada porque el momento que se reciben los antivirales ya el virus ha replicado en el cuerpo y ha producido la respuesta inmunológica y ha producido un daño. Entonces, es complejo y por eso es que viene a la escena la generación de una vacuna, ¿no? Aquí solamente pongo un ejemplo por el tiempo. Hay varias que se están desarrollando. Esta es la que tal vez más sonó en Bolivia, que es la que está desarrollando la Universidad de Oxford con la empresa AstraZeneca. Y aquí otro ejemplo de colaboración mutua en la generación de esta vacuna que se llama ChAdOx, que se está probando en fase 1, fase 2, en fases de seguridad. Esta es la vacuna que tuvo, lamentablemente, un caso de un efecto adverso recientemente, lo cual es bastante común. Es bastante común que en todos estos ensayos para probar drogas o para probar vacunas puedan haber efectos adversos, especialmente en fase 1, fase 2, y la fase 3 es muy compleja. Muchos medicamentos, muchas vacunas fallan en la fase 3 porque ahí es donde la prueba de fuego, donde hay donde hay muchos pacientes y se tiene que probar que la vacuna es eficaz o que el medicamento es eficaz. Entonces, mucha gente se pregunta que cuándo viene la vacuna. Básicamente no hay una fecha. Nadie realmente quisiera de que se force una vacuna lo más rápido posible sin que sea segura, porque esto se le va a dar a muchos de la población, a mucha gente, a mucha de la población mundial. Entonces lo que queremos es que sea segura. Pero para fines de la presentación, Oxford y AstraZeneca, otra colaboración, industria-academia, y ahí son algunos datos de la eficacia en una primera instancia, la producción de anticuerpos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para producir innovación, ciencia en el área de salud? Primero, agencias gubernamentales con presupuesto serio para solventar investigación. Necesitamos academia, necesitamos profesores capacitados, no solamente profesores capacitados para dar clases, sino profesores capacitados para dirigir equipos de investigación. Necesitamos organizaciones privadas, son totalmente necesarias. La academia también no lo puede hacer todo. Muchas veces el dinero de la academia viene de impuestos o algunos otros ingresos del país, pero si las organizaciones privadas, que al final de cuentas van a desarrollar estos medicamentos y les van a poner un costo, pueden también meterse a los esfuerzos para generar nuevas cosas. Es lo ideal, como hemos visto en los 3 ejemplos anteriores, ¿no? Las organizaciones privadas y la industria. Entonces, ¿en qué es los que podríamos enfocarnos? ¿En qué es lo que se podrían enfocar los emprendedores? La gente que quiere resolver problemas en salud, viendo ejemplos de grandes compañías que lo han conseguido, viendo ejemplos de pequeñas compañías también que han conseguido hacerlo. Ahora mostré 2. La historia dentro del descubrimiento de este tipo de estos medicamentos es mucho más densa. Las compañías tal vez no eran tan grandes en ese momento, fueron compradas por otras compañías. Eso lo pueden investigar más, pero la idea es cuáles son las oportunidades para los emprendedores ahora dentro de salud, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas globales de mortalidad? Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, las enfermedades por infecciones respiratorias, tuberculosis, desórdenes neurológicos. Entonces, estos son los targets en los que los emprendedores que quieran entrar al negocio de salud podrían enfocarse. Entonces, prevención y cuidados de salud, digitalización del sistema de salud, uso de herramientas digitales para diagnóstico, fármacos y medicina personalizada son cosas muy interesantes
para este concepto. Hay un concepto también de que ha salido no hace mucho, que es el emprendedor académico, que son básicamente estas personas que trabajan dentro de organizaciones que son universidades, pero que deciden darle un valor al producto que ellos hicieron. Obviamente esto trae es un tema un poco más complejo en el tipo de regulaciones en cuanto a las patentes dentro de lo que es una universidad, cuánto se queda la universidad de la patente o de la producción de esta tecnología, cuánto se queda el investigador y cómo se puede hacer esto, ¿no? Pero seguramente esto puede dar lugar para otra charla con alguien que pueda hablarnos de patentes o de derecho y cómo se hace esto, pero quiero dejarlos con la idea de que estas son las cosas que podrían hacerse, especialmente yo diría, tal vez en Latinoamérica es un poco complicado trabajar en la producción de medicamentos, fármacos, se necesita muchísima inversión para eso, pero me pareció muy bueno mostrarlo porque así podemos ver cómo ha habido esta colaboración mutua y tal vez en Latinoamérica nuestro nicho sean, por ejemplo, digitalización del sistema de salud, cosas que ayuden en la prevención y cuidados de salud, enfermedades infecciosas, enfermedades diarreicas en los niños, enfermedades que nos afligen a nosotros mismos, pueden tener pueden tener ciertos tipos de soluciones, ¿no? Y que tal vez los que empiecen, yo creo que tal vez que las personas que quieran hacer este tipo de impacto necesitarían realmente de la parte académica, necesitarían que las universidades se involucren. Es muy difícil realmente entender todo lo que es salud, todo lo que son enfermedades, es un tema muy complejo y realmente los que van a emprender necesitan ese feedback, necesitan esa información y ese apoyo de las instituciones educativas del país. Estoy abierto a preguntas. Muchas gracias, Omar, por tu presentación. Realmente mucho contenido sobre los temas que actualmente y que es una preocupación para todos, no solamente como emprendedor o como para alguien que, por supuesto, desea abrir y ir al siguiente nivel con una empresa, un negocio, sino para todos a los que están interesados sobre los avances que se han realizado, algunas especulaciones que se han también respecto al COVID, a la vacuna y demás. Pero tenemos algunas preguntas. Me gustaría hacerte la primera pregunta respecto a cuál consideras que va a ser el impacto del COVID en los fondos públicos y privados dirigidos a la investigación y desarrollo, sobre todo en el sector salud. Sí, bueno, es algo que va a afectar a todo el mundo. De hecho, en la experiencia nuestra, y mismo en los Estados Unidos, se están tomando medidas para que el impacto económico sea el menor posible y se pueda seguir produciendo con investigación de calidad, ¿no? Realmente es inevitable, no hay una forma, o sea, no hubo una forma de prevenir eso, es inevitable que muchos de estos recursos ya no van a estar disponibles para los nuevos emprendedores o académicos, pero también hay otras oportunidades, ¿no? Por ejemplo, va a ser un momento o unos tal vez 5 o 10 años que van a darnos la oportunidad de conocer muchísimo más sobre enfermedades infecciosas, muchísimo más sobre enfermedades virales, nos va a poner básicamente sobre la lupa a todo lo que es esto y podemos tal vez estar en un futuro mucho más preparados para afrontar enfermedades o pandemia, especialmente por virus, ¿no? Entonces, hay los ambos lados de la moneda. Sí va a afectar, pero por otro lado, vamos a conocer, o por lo menos es lo que espero, con todo lo que también se está invirtiendo en la investigación para los virus, que conozcamos mucho mejor y podamos prevenir siguientes pandemias, podamos estar mucho mejor preparados. Gracias, Omar. Hay una pregunta también aquí en el chat
respecto a si existe alguna oportunidad en emprendimientos en el campo del diagnóstico. Claro, claro que sí. Inclusive ahora que estamos aplicando medidas de distanciamiento social y que estamos explorando mucho más lo que es el Zoom, lo que es el trabajo desde casa, ya no hay mucho de esas barreras de que vos necesitas tener tu empresa en un lugar físico y tener tu gente en un lugar físico y que todo funcione. Creo que en la parte digital hay muchas cosas que se podrían hacer, mismo en Latinoamérica, no solamente, por ejemplo, en Bolivia, sino pueden haber grupos combinados. Doy un ejemplo entre Bolivia, Argentina, Brasil, y que pueden generar soluciones digitales que no necesariamente tienen que estar en físico para los diagnósticos. De los diagnósticos, cosas interesantes que he visto, diagnósticos radiológicos, algoritmos para diagnóstico radiológico, a veces en centros de que no hay mucha acceso a radiólogos especializados, claramente nunca van a reemplazar a un humano, a un médico, por lo menos yo no lo creo, pero en lugares donde no hay acceso a un radiólogo, por ejemplo, algoritmos radiológicos pueden ser de algún tipo de ayuda. También en otros lugares donde no hay acceso a rápido, inmediato, y es necesario a patólogos, reconocimiento también de celularidad dentro de los slides de patología. Eso podría ser también otra de las ideas, simplemente que se me vienen a la mente, pero hay muchísimas más. Y ya en Bolivia algo que necesitamos bastante es digitalización de la medicina. ¿Por qué? Porque necesitamos muchísimo hacer políticas basadas en evidencia. Si no tenemos datos, no tenemos la evidencia y no podemos saber en qué invertir. O sea, se está hablando mucho de lo que es 10% para la salud, lo cual me parece bien. Yo le haría unos ajustes porque básicamente ese 10% puede ser variable de acuerdo al PIB, y a veces en salud hay que tener certezas de cuánto es lo que vas a necesitar para cubrir cierto porcentaje de tu población que enferma, que tiene enfermedades crónicas. Pero bueno, es un avance. Pero lo que sí yo diría es de que, por ejemplo, si se está diciendo de que se va a garantizar el acceso gratuito al tratamiento del cáncer, primero necesitamos saber cuántos pacientes mueren de cáncer, de qué cáncer, cuáles son las características socioeconómicas, cómo se lo va a hacer, y ninguna de esas cosas, por lo menos yo no he visto estudios que lo demuestren. Entonces, ¿cómo se va a diseñar políticas de salud sin evidencia? Entonces, aquí entra la parte de digitalización de historias clínicas, la parte de registro, no solo en cáncer, sino también en enfermedades infecciosas, donde podamos garantizar que las inversiones públicas o privadas que se hagan en estos temas sean lo más eficientes posible. Perfecto, gracias Omar. Vamos con una última pregunta que está compuesta, en realidad. En la primera parte es sobre algunos consejos que se pueden dar para un emprendimiento en Bolivia en el área de salud con el sector industrial. Y a esto, de cómo ve el área de emprendimiento del IoT para la personalización de la salud. Bueno, las ideas yo creo que son individuales, ¿no? Cada cual tiene que ver. Ahora les mencioné cuáles eran los problemas más importantes en cuanto a mortalidad alrededor del mundo, pero yo creo que en la resolución de estos problemas, la gente en Bolivia sabe cuáles son las características nuestras propias, cuáles son los recursos y cosas que se pueden hacer. Como ya mencioné, la digitalización, primero, de todos los datos de salud es fundamental, y a partir de ahí la generación de políticas basadas en evidencia, y a partir de ahí la generación ya de soluciones, ¿no? Creo que eso es clave, porque mientras no sepamos qué pasa, porque no tenemos los datos, no podemos resolver nada. Y la otra pregunta era... Sí, la otra pregunta es sobre cómo ve el área del emprendimiento del IoT para la personalización de la salud. Todavía hay muchas herramientas, mucha investigación que se está haciendo también. Hay también mucha competencia.
pero todo depende de cómo se quiera aplicarlo, ¿no? O sea, existe Watson, existen herramientas de Salesforce, compañías grandes, pero que tal vez no están tan interesadas en mercados tan pequeños, entonces pueden haber compañías dentro de Bolivia que puedan vincularse en esa área. Ahora, lo que yo no sabría decir es cuán aceptada sería la idea y cuán rentable sería la idea, ¿no? Entonces, es algo ya que tal vez la gente que está más en viendo números o economía puede responder más que yo, pero creo que serían, si son compañías o startups, que generar el producto no requiere de demasiada inversión y el impacto es grande, entonces creería que tiene futuro. Muchísimas gracias, Omar, por tu presentación, por darnos también este tiempo para las preguntas que se han ido desarrollando en el chat. Por cuestiones de tiempo vamos a quedarnos con estas, pero por supuesto, Omar, si también puedes indicar tus redes sociales, donde pueden leer más de tu trabajo, que es muy importante, aparte que es un boliviano que está trabajando, que está en avances, que a nivel mundial es lo que se está manejando. Entonces, agradecerte una vez más y que hasta una próxima oportunidad. Y dejas tus datos para que las personas también puedan seguirte y seguir el seguimiento a los trabajos que estás realizando. Muchísimas gracias. Sigan por favor a la Fundación Clubes de Ciencia Bolivia. Ahí publicamos, tenemos cosas interesantes. Nos enfocamos muchísimo en educación en ciencia y tecnología y estamos lanzando constantemente videos al vivo, estamos lanzando un podcast, hay mucha información que pueden obtener ahí de primera mano y igual voy a dejar algunos de mis datos. Ahora no le quito más tiempo, lo dejo a Sebas, invitado de honor hoy, así que ansioso por escucharlo. Gracias a Caínco, gracias a Lucía, gracias a todos por escucharme y por invitarme. Muchas gracias. Si ya saben, en el chat van a poder encontrar sus datos y por supuesto a Clubes de Ciencias Bolivia. Como decía, están dando conservatorios, están dando charlas que igual están muy, muy buenas. Entonces, vamos a dar paso al siguiente expositor, igual una persona que tiene un amplio currículum y un disertante de nivel, y el cual también agradecidísimos que pueda compartir esta noche con nosotros y hablar sobre las experiencias y sobre temáticas en temas de innovación. Así que él es Sebastián Cabres, estudió biología en la Universidad de Buenos Aires, luego obtuvo su doctorado en neurología de Harvard Medical School y actualmente es co-founder de la startup Mini PCR y de Genes in Space. Así que sin más preámbulos, adelante Sebastián, este espacio es todo tuyo. Y ansiosos por escucharte. Muchísimas gracias, Lucía. Muchísimas gracias por la invitación al Caínco y a Omar. Es un honor poder compartir esta charla con ustedes. Gracias por su presencia. Hoy quiero contarles un poco de mi trayectoria que me ha llevado a ser uno de los cofundadores de Mini PCR Bio. Pero me gustaría seguir en el tono de la charla de Omar y empezar con una pregunta muy amplia acerca de dónde surge la innovación. ¿Cuál es el motor que la impulsa? Me encantaría escuchar las perspectivas de la gente presente en la audiencia, si es que la tienen. ¿Cuál les parece que es tradicionalmente el motor que impulsa la innovación? Suelo escuchar un montón, no estoy viendo el chat, pero suelo escuchar cuando hago esta pregunta un montón de respuestas diferentes. Muchas veces escucho, lo que impulsa la innovación es la curiosidad, es esa capacidad de los humanos de inventar cosas nuevas, resolver problemas. Y muchas veces en los libros de texto y en las clases en las facultades de negocios, se escucha la necesidad, que de hecho Tania surgió con esa misma respuesta. La necesidad
lleva a los humanos a innovar, a crear productos nuevos, a crear descubrimientos. Y de hecho, este punto de vista está muy propagado por la literatura, por los libros, por las revistas, por los medios de prensa en general, en las historias de todos los innovadores que cautivan y capturan la imaginación de la mayoría de los emprendedores y del público en general, desde Kate Holmes, de poca fama reciente, hasta Steve Jobs, hasta Mark Zuckerberg, creando Facebook y demás. Y generalmente la versión que escuchamos de cómo surgen esas innovaciones son el emprendedor iluminado, estas grandes figuras como Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Kate Holmes, Elon Musk, identifican una necesidad y no pueden descansar hasta que no pueden resolver esa necesidad, una necesidad crucial, como conectar a las personas para Mark Zuckerberg. Entonces el emprendedor iluminado dedica su vida, su pasión, su esfuerzo, crea una empresa, recauda fondos, consigue inversores y genera una mega compañía como Facebook para resolver el problema y la necesidad que había identificado y crea Facebook, una compañía, una mega compañía, y en el proceso cambia el mundo, ¿no? Esa es una versión muy aceptada de la innovación. Bueno, a mí lo que me parece es que la mayoría de las innovaciones a las que yo he estado expuesto en mi breve historia como innovador no responden necesariamente a ese patrón. Y no solo que no responden a ese patrón tan lineal de encontrar una necesidad, iluminarse como emprendedor, tratar de resolverla a toda costa y cambiar el mundo, sino que conducen a la parálisis en mucha gente. Sé que en la audiencia hay muchos emprendedores y muchos innovadores y muchos aspirantes a emprendedor, pero imagínense el peso de tener que despertarse cada mañana con la necesidad de cambiar el mundo, de solucionar un mega problema, de generar una mega compañía. Yo creo que no saldría de mi cama si esa fuera mi obligación de todas las mañanas. Y me sería muy difícil innovar. Pero de hecho hay innovaciones que no siguen este patrón, la mayoría no lo hace, y quiero ilustrar ese punto con una innovación que es una de mis favoritas, y es el Beer Can Chicken with Cola Barbecue. Es un pollo en lata de cerveza con salsa de barbacoa y Coca-Cola. Y es una innovación no solo deliciosa, sino también súper exitosa. Si tienen Google abierto, búsquenlo. Por lo menos desde mi computadora encuentro 15 millones de resultados para el Beer Can Chicken with Cola Barbecue. Es una innovación muy popular, casi tan popular como la fisión nuclear. Creo que es el mismo número de resultados si uno pone en Google fisión nuclear o Beer Can Chicken with Cola Barbecue. Y quizás no es una innovación que haya cambiado el mundo, pero sí que es muy popular y muy exitosa, y resulta de la combinación de elementos preexistentes. Obviamente, un pollo, voluntario o no, una lata de cerveza, Coca-Cola y una parrilla, combinados de una manera que quizá a mí no se me hubiera imaginado. Y muchas de las innovaciones que yo les voy a contar en mi propia historia y de las que yo he formado parte o he visto en mi experiencia, responden a este patrón, son incrementales y resultan de la combinación de elementos preexistentes. Y esto puede parecer un ejemplo anecdótico, pero creo que si también miramos desde un lente más macro a la economía y al motor que la impulsa, vemos en este gráfico, por ejemplo, vemos la distribución de empresas según el número de empleados o el número de miembros. Y vemos que de manera consistente a través de los años, la gran mayoría de las empresas que impulsan la economía son pequeños emprendimientos. Las barras azules denotan a aquellas compañías que tienen menos de 20 empleados, y vemos que son la gran mayoría de las compañías que forman parte de la economía americana, mientras que las megacompañías, o incluso las compañías ni siquiera mega, de 500 empleados o más, son una fracción ínfima del número total.
de empresas. Y con esto quiero ilustrar que para emprender no hace falta siempre pensar en transformar el mundo y en crear una gran mega compañía, sino que se puede empezar por otro lado. Y eso es lo que quiero ilustrar, y quiero dejar mis mensajes claros desde el principio de la charla, porque voy a ilustrar mucho de esto con mi experiencia personal. Si les aburren las historias personales, no los culpo. Quédense con estos mensajes y pueden no escuchar el resto, pero mis mensajes son estos. La innovación no es siempre a pasos agigantados, es solamente una vez por siglo, o de manera cada vez más acelerada. Hay innovaciones dramáticas, especialmente en el siglo XX. Vivimos muchas innovaciones dramáticas, pero la mayoría de las innovaciones no lo son, suelen ser incrementales. El emprendedor no siempre sigue un proceso lineal, de encontrar una necesidad y desarrollar una innovación y en el proceso transformar el mundo. Solemos dar vueltas. Y muchas veces la consecuencia de esas innovaciones, sean las que les voy a contar yo hoy, o muchas otras en las que pueden ustedes inspirarse para sus propios procesos de emprendimiento, las consecuencias son inesperadas. Uno piensa que de aquí vamos a ir acá, pero una vez que la innovación está en el mundo, encuentra nuevos usos. Y vamos a hablar de eso a través de mi experiencia también. Y finalmente, el azar y la suerte juegan un rol muy importante. Y en mi experiencia, haber estado en el lugar indicado en el momento justo ha tenido un rol muy, muy importante. Pero déjenme contarles cómo ha sido mi historia. Nací y me crié en Buenos Aires, Argentina, y hace 20 años que vivo en Estados Unidos, en la ciudad de Boston, donde conocí a Omar, y donde desarrollé la mayor parte de mi carrera. Pero les voy a contar de algunas influencias que tuve en el camino, que me han llevado al lugar donde estoy hoy. La primera de ellas, mi familia. La segunda, mi formación académica en la Universidad de Buenos Aires. Finalmente, mis estudios doctorales y la investigación básica en la Universidad de Harvard. Y finalmente mi trabajo con grandes empresas de biofarmacéutica y de salud pública en Estados Unidos y globalmente. Entonces, como les dije, nací en Argentina, de padre contador y madre computadora científica, así que mi camino como biólogo no ha sido de lo más directo ni de lo más esperado para mí, y inesperadamente mi camino estuvo influenciado por un regalo que me hizo mi abuela paterna a los 13 años. Fue un libro, El viaje del Beagle, escrito por Charles Darwin, donde narra sus peripecias viajando a bordo de este barco que dio la vuelta al continente sudamericano con el capitán Fitzroy, y donde Darwin comenzó a vislumbrar los elementos que llegaron a constituir la teoría de la evolución, donde yo quedé totalmente fascinado y cautivado como un adolescente, entendiendo que el hilo que une la vida es esta historia evolutiva compartida con todos los seres vivientes a través del ADN. Entonces, impulsado un poco por esa pasión, me anoté eventualmente en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la Universidad de Buenos Aires, donde no solamente tuve acceso a mucho conocimiento, sino también a mentores excepcionales, a los que quiero darles crédito por haberme inspirado desde ese momento temprano. Alberto Kornblit, un profesor actualmente muy activo, tanto en la docencia como en la investigación, en la Universidad de Buenos Aires, y Daniel Goldstein, otro profesor ya fallecido, que me inspiraron y me alentaron a estudiar biomedicina en un contexto bastante difícil. Luego de mis estudios en la Universidad de Buenos Aires, decidí perseguir un doctorado y tuve la suerte de ser aceptado en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Medicina, en la ciudad de Boston, a donde me mudé en el año 2000, donde terminé conociendo a Omar, que me invitó a compartir esta charla con ustedes. Allí dediqué mucho tiempo a estudios de problemas de neurobiología básica. Mi doctorado transcurrió durante 5 años
en un laboratorio interesado en el reloj biológico, el proceso dictado por genes en nuestro cerebro que controlan el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es ese reloj interno que tenemos la mayoría de los seres que vivimos sobre la Tierra, que se sincroniza con el ciclo de luz solar y dicta cuándo nos levantamos, cuándo nos acostamos, cuándo tenemos hambre, cuándo estamos más activos, más lúcidos, etcétera, etcétera. Y me ven ahí en la foto con la jaula de uno de mis modelos experimentales favoritos, el hámster. Es un animal nocturno que, como todos los que hemos tenido uno sabemos, les encanta correr sobre la rueda. Interesantemente, solo corren en la rueda durante la noche, dado que son animales nocturnos, y al estudiar muchos hámsters durante mucho tiempo, podemos aprender muchas cosas sobre cómo está controlado a nivel genético ese ritmo circadiano, de forma que se traduce a la salud y la medicina de los humanos. En eso estuve durante 5 años. Luego de obtener mi doctorado, continué abocado a la investigación básica. Hice un postdoctorado también en la Universidad de Harvard, en otro laboratorio, estudiando circuitos, el control de circuitos neuronales, usando otro modelo experimental, el pececito Danny Herrerio, que se llama zebrafish en inglés. Y en ese momento mi cabeza había cambiado un poco y no estaba ya tan entusiasmado con la investigación básica, sino, como nos contó Mar, hay mucha interacción entre la ciencia básica y el sector privado. Me empecé a interesar más por los problemas del sector privado y problemas del mundo más inmediatos, y en ese momento la suerte, el azar, hizo que alguien me llamara con preguntas sobre inversiones en biotecnología. Un fondo de inversión que estaba buscando financiar emprendimientos en biotecnología, y tenían ciertas preguntas técnicas que yo me vi en condiciones de poder responder, y me di cuenta que me encantaba poder aplicar mi conocimiento en biociencia a problemas del mundo real, y busqué una forma de tratar de hacer eso de manera más sistemática, y entonces me uní a una consultora que se llama Boston Consulting Group, que obviamente está basada en Boston, pero es una compañía global de decenas de miles de personas en este momento. Ha crecido a pasos gigantados y sigue creciendo, y donde hay una práctica de salud y salud pública. Hay 2 prácticas, una de salud y una de impacto social, que son con las que trabajé yo durante 6 o 7 años, hasta el año 2013, enfocado en resolver problemas agudos, grandes y graves de nuestros clientes, que solían ser grandes empresas biofarmacéuticas, por ejemplo, empresas como las que mencionó Omar, que desarrollan drogas para combatir el cáncer o enfermedades infecciosas. El proceso, como también nos contó Omar, es muy engorroso y lleva mucho tiempo y dinero, y las empresas buscan optimizar la forma en que conducen esos ensayos clínicos. Eso fue gran parte de mi trabajo, además del trabajo de acceso a tecnología en países de bajos recursos, para poder no solamente llevar salud, sino también poder diagnosticar enfermedades en sitios como África subsahariana, o América Latina, o el sudeste asiático. Hacen falta soluciones muy diferentes a las que quizá aplican en los países más desarrollados, y trabajando con la fundación de Bill y Melinda Gates, tuve mucha exposición directa a ese tipo de problemas. Cosa que me llevó a el capítulo en el que estoy en este momento en mi vida, que es MiniPCR Bio. En el año 2013, el azar hizo que me cruzara nuevamente con un amigo, Ezequiel Álvarez Saavedra, todos lo conocemos como Zic, y es también argentino, lo conocí en la Facultad de Ciencias Exactas, allá por los años 90, y también hizo su doctorado en la ciudad de Boston, en el MIT, y nos juntamos en el año 2013 para tratar de incrementar el acceso a las tecnologías biomédicas. Y la pasión que nos une a Ezequiel y a mí, seguimos siendo socios y nos llevamos muy bien, la pasión que nos une son las tecnologías de ADN.
En los últimos 20, 30 años, el ADN y la detección de ADN han revolucionado a la sociedad de manera profunda, no solo en el área biomédica, sino como vivimos hoy en el medio de la pandemia, para ayudarnos a detectar enfermedades, para poder detectar el virus que provoca COVID en el medio de algo tan complejo como un ser humano. Hacen falta herramientas de detección molecular que detectan el material genético del virus, y eso lo podemos hacer gracias a estas tecnologías. Así como también condenar a gente a prisión basado en material genético encontrado en la zona del crimen, o exonerar a gente inocente que fue llevada a prisión de manera injusta. Podemos practicar la maravilla de la medicina personalizada, de la que acabamos de escuchar de boca de Omar, para poder más específicamente orientar las terapias a el material genético y a la composición única de cada paciente. Podemos entender de dónde venimos los seres humanos y los eslabones que nos unen en la cadena de la vida con otros organismos. Hemos mejorado la producción de alimentos a través de la modificación genética de cultivos, y también hemos llevado la tecnología de ADN al plano de los consumidores. Podemos averiguar muchísimo acerca de las generaciones que nos precedieron y de nuestra composición genética, a veces de manera que roza con lo chabacano o la medicina trucha, como diríamos en Argentina, pero estos son algunos ejemplos que me divierten, o quizá me dan un poquito de pavor, tratar de entender qué música nos gusta más, de acuerdo con nuestra composición genética, nuestro gusto por el vino, o hasta encontrar a nuestra alma gemela en la vida a través del análisis genético. Estos no son mis ejemplos favoritos, pero es una realidad a la que estamos expuestos como consumidores. El punto es que la genética ha sido mi pasión desde una edad muy temprana, y también de Ezequiel, y juntos decidimos empezar esta empresa para incrementar el acceso, para que la gente pudiera ponerse en contacto más directo con las tecnologías de análisis de ADN. Y la tecnología en particular a la que nos hemos dedicado durante los últimos 7 años se llama PCR. Hoy está muy en boga para la detección del SARS-CoV-2, que es el virus que provoca COVID, pero hace ya más de 30 años que fue inventada por un científico, un innovador en el sector privado, llamado Karim Mullis. Esta técnica le ganó un premio Nobel y transformó el mundo. Y lo que logra esta técnica es, de la sopa compleja que es un ser viviente, por ejemplo, nosotros en cada célula llevamos 3.000 millones de nucleótidos, que son las unidades que forman la cadena de ADN, 3.000 millones de letras de este libro de material genético, además del material genético de todos los microorganismos que conviven con nosotros. Imagínense, si en ese libro tan extenso, o en esa sopa tan compleja, tuviésemos que detectar algo tan pequeño como el material genético de un virus, que tiene solamente cientos de letras, eso se convierte en un problema muy, muy, muy difícil si no tenemos la herramienta adecuada. La herramienta es la PCR, que no la voy a explicar en detalle, pero simplemente decir que nos permite muy específicamente encontrar material genético de interés, en este caso, por ejemplo, el material genético que identifica al virus que produce COVID, y no solo encontrarlo, sino una vez encontrado, nos permite copiarlo de manera exponencial. De una copia se hacen 2, de 2 se hacen 4, de 4 8, y el proceso continúa durante 1 o 2 horas hasta que generamos alrededor de 1.000 millones de copias. O sea que lo que era una aguja en un pajar, ahora se convierte en una aguja gigante, y nos da la posibilidad de ver, detectar y analizar ese material genético, y, por ejemplo, confirmar la presencia de una infección viral. Sin este proceso sería muy, muy, muy difícil controlar una pandemia, sería muy difícil trabajar en un laboratorio
que investiga cáncer, sería muy difícil dirigir una terapia de medicina personalizada a un paciente determinado. Esto realmente ha sido un cambio muy, muy profundo que transformó la sociedad. Y los instrumentos que se usan para hacer PCR durante los años 80 eran muy rudimentarios, eso lo vemos en la imagen de la izquierda, y ya en los años 90 los innovadores y los emprendedores vieron la necesidad y combinaron elementos preexistentes para desarrollar una tecnología novedosa que se llama termociclador de PCR. Y se parece a lo que vemos sobre la derecha. De hecho, esta es una imagen de una de las primeras máquinas de PCR comerciales, y es de los años 90, pero si vemos una máquina de PCR hoy, no dista mucho de la imagen que estamos viendo en este momento. Y lamentablemente sigue siendo un aparato relativamente grande, del tamaño de una impresora hogareña más o menos, y durante muchos años difícil de operar y caro, en los miles de dólares. Y son aparatos muy poderosos y que han realmente transformado a la industria de la investigación. Sin embargo, para mucha gente, y yo me incluyo, generan un problema, porque al haber sido tan sofisticados y tan complejos y tan caros por tanto tiempo, yo, como un adolescente apasionado por la biotecnología, me encontré con que en mi escuela secundaria ni siquiera se hablaba de la PCR, ni se sabía qué era, ni se tocaba. Una vez llegado a la universidad, y tuve la suerte de ir a una muy buena universidad, la máquina de PCR era un elemento sagrado que se mantenía a distancia segura de los alumnos para que nadie la rompa, se nos demostraba y se nos contaba qué era, pero jamás la tocábamos. E incluso al llegar a mi doctorado, y les he mostrado imágenes de los laboratorios bonitos y bien equipados en los que tuve la suerte de trabajar, seguía siendo un cuello de botella porque no había la cantidad de máquinas suficiente para las necesidades de todo el mundo, y nos pasábamos poniendo notas, la reservo, es mía por hoy, es mía por las próximas 2-3 horas, para que nadie la toque. Y esto, al mismo tiempo que uno ve tecnologías tan complejas como la computación, llevándose a una masificación profunda. Por ejemplo, sobre la izquierda vemos un centro de cómputos de la época durante la cual mi mamá, por ejemplo, estudió computación científica, y muchos nos debemos acordar de estas computadoras que ocupaban una habitación entera, a un Raspberry Pi o un Arduino que tiene un poder de cálculo muchísimo mayor en un producto de consumo masivo y muy, 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 muy accesible. ¿Por qué no puede pasar algo similar con la biotecnología? Ese es el problema que a Ezequiel y a mí nos apasionó desde el principio, y de hecho la PCR es muchísimo más simple que masificar la computadora. El proceso de PCR no lo voy a explicar en detalle, pero es suficiente saber que para realizar esa detección de material genético y encontrar la aguja en un pajar, basta con poner químicos en un tubo y a ese tubo poder cambiarlo de temperatura. Y cambiarlo de temperatura de manera precisa y rápida, pero simplemente llevar a los reactivos a una temperatura alta, cercana al punto de ebullición, bajarla a una temperatura específica y luego subirla una vez más. Y ese proceso repetirlo muchas veces. No suena a un problema tan inaccesible ni tan difícil, sin embargo, las máquinas de PCR siguen siendo elementos complejos y caros. Pero Ezequiel, que fue el impulsor de la tecnología de MiniPCR, se puso a pensar que en definitiva lo único que teníamos que cumplir era con 4 funciones básicas, y que teníamos elementos preexistentes a nuestro alcance con los cuales podíamos fabricar un dispositivo de mucho mayor acceso. Y eso fue lo que hicimos. Necesitamos calentar, que con simples resistencias eléctricas lo podíamos lograr, con productos de
de disponibilidad masiva. Para enfriar utilizamos una tecnología con la que todos estamos muy familiarizados trabajando en nuestras computadoras, ventiladores de computadora. Para lograr esos cambios de temperatura necesitábamos un circuito integrado. Nosotros no somos ingenieros, mucho menos ingenieros electrónicos, pero gracias a Arduino, Raspberry Pi, hoy no es tan difícil diseñar circuitos electrónicos y basamos nuestra arquitectura electrónica en Arduino. Y finalmente, muchas de las máquinas de PCR tienen su propia interfaz de usuario, sin embargo nosotros decidimos quitarla completamente de la máquina, ya que todos contamos con interfaces muy inteligentes en nuestros bolsillos, y decidimos poner el control del proceso en un teléfono celular, o una tablet, o una computadora. Y con eso armamos los primeros prototipos de mini PCR en el año 2013, y realmente lo tomamos como un experimento. Siendo académicos, dijimos, lo primero que tenemos que hacer, antes de formar una compañía, es asegurarnos de que esto funcione de la manera esperada. Y una de las grandes innovaciones que vino con mini PCR es que el producto es muy reducido en tamaño, muy accesible en precio, muy simple de fabricar, y portátil, e incluso se puede conectar una batería. Y todo eso lo hace muy diferente del producto preexistente, con lo cual nosotros, siendo científicos, lo primero que quisimos hacer fue validar su uso en situaciones de uso real. Y les voy a contar un poco acerca de cuáles fueron esas situaciones de uso real. Pero para eso tuvimos que fabricar los prototipos. Esto comenzó como un experimento en casa. No somos una compañía de garage, porque en Boston hace mucho frío en invierno. Somos más bien una compañía de sótano. Empezamos a fabricar estos en el sótano de la casa de Ezequiel en el año 2013, y los pusimos en manos de todos nuestros amigos que continuaban en laboratorios de investigación en las universidades de MIT y Harvard, para que comprueben la eficacia de estos dispositivos muchísimo más sencillos de los preexistentes. Les voy a contar acerca del uso de la máquina mini PCR, pero quiero contarles acerca del ecosistema en el que se promueve el emprendimiento y la innovación en Boston. Nosotros tuvimos la suerte de pasar por un acelerador llamado Mass Challenge, donde cada año se invita a 128 compañías globales de todo el mundo a reunirse durante los 3 meses del verano para recibir apoyo, recursos, asesoramiento, y en muchos casos ayudar a acelerar sus trayectorias. Y luego del paso por ese acelerador, tuvimos la suerte de poder salir permanentemente del sótano de la casa de Ezequiel. Nos instalamos en el ecosistema de emprendimiento de la Universidad de Harvard, a través de los Harvard Innovation Labs, que es una iniciativa para permitirles a exalumnos de la universidad desarrollar sus emprendimientos y poder llevarlos a puerto. Además de eso, contamos con apoyo de la comunidad. Hay muchas formas de financiar un emprendimiento. Nosotros decidimos invertir de nuestro propio bolsillo, poner nuestro propio tiempo para validar la idea y recaudar algunos fondos adicionales. Pusimos nuestra idea en Kickstarter, que me imagino que muchos de ustedes conocen. Es un sitio donde se puede realizar crowdfunding para conseguir financiación de gente interesada en promover el producto que uno propone. Y logramos financiar nuestro producto, y no solamente desarrollar la mini PCR para producción, sino también acompañarla de todo lo necesario para completar un experimento de biotecnología, incluyendo la detección del ADN, y a este kit lo llamamos el sistema de descubrimiento de ADN, el DNA Discovery System. Lo logramos comercializar por menos de $1000, ese era uno de nuestros objetivos,
al momento en que nosotros lanzamos esto, tener las herramientas comparables de manera comercial costaba 10 veces más. Pero lo interesante fue que una vez desarrollado esto y puesto, nos encontramos con las consecuencias inesperadas de esa innovación. Realmente no teníamos una idea precisa y definida de quiénes serían los mayores beneficiarios de este acceso a la biotecnología y a la detección de material genético. Teníamos la intuición, habiendo sido usuarios de esas tecnologías durante muchos años, que muchos sectores podían beneficiarse, pero realmente nos sorprendimos con el rango de necesidades que esta tecnología nueva, mucho más accesible, mucho más portátil, igualmente poderosa, pudo solucionar. La primera de estas necesidades es en análisis forense. La policía científica y la identificación de personas en general se valen de la detección de ADN, como todos sabemos, y para realizar estos análisis es necesario recolectar muestras biológicas en, por ejemplo, el crimen de una escena de crimen, o de una persona que está buscando comprobar una relación de parentesco con otra, y llevar esas muestras al laboratorio donde se analizan. Ahora, al llevarlas al laboratorio para analizarlas, pueden pasar un montón de errores, problemas, degradación de las muestras, mezcla de las muestras u otras cosas no deseadas. Para ello, una compañía, que fue uno de nuestros primeros clientes, decidió validar el uso de la mini PCR, no como elemento de uso en el laboratorio central, sino directamente en la escena del crimen, o en el lugar de colección de la muestra, para evitar errores. Y en este gráfico vemos que el resultado de la prueba hecha con la mini PCR es tan bueno a través de un rango de pruebas como el resultado de la máquina tradicional, 10 veces más cara, 10 veces más grande, localizada en el laboratorio central. Esto nos dio mucha confianza en el valor técnico del instrumento que estábamos poniendo y una señal de validación temprana. Luego nos encontramos con otra situación inesperada. Los granjeros en el sudeste asiático crían cerdos y están sujetos, y creo que todos hemos leído en las noticias acerca de la gripe porcina y otros tipos de brotes infecciosos, están sujetos a este tipo de brote infeccioso que muy rápidamente puede esparcirse de un cerdo a otro sin control. Y al estar en granjas pequeñas y remotas, en el sudeste asiático, en este caso particularmente en las Filipinas, no tienen acceso a cuidado veterinario de manera regular o de manera rápida. Para ello, muchos de estos granjeros han logrado utilizar nuestros equipos con el entrenamiento y el soporte necesario para poder tomar las muestras de las fauces de sus propios animales y analizar el material genético en esas narices y bocas, de la misma manera que nosotros hoy nos tenemos que testear para el COVID, realizando hisopados, extrayendo material genético y amplificando el material genético para detectar o no la presencia de un virus o una bacteria que pueda indicar un proceso infeccioso, para así poder aislar o sacrificar a aquellos animales que no puedan ser tratados y evitar el contagio masivo que puede tener unas consecuencias devastadoras. Otro tipo de granjero que jamás nos hubiéramos imaginado que existía siquiera es este granjero cultivando trufas. Las trufas son una exquisitez de mucho rédito económico. Tradicionalmente se cosechan de manera natural, buscándolas por el bosque, muchas veces con el apoyo de un perro o un cerdo u otro animal de olfato refinado y entrenado para encontrar aquellas trufas que crecen de manera natural en los bosques. Pero ciertos emprendedores, innovadores en el Reino Unido decidieron
cultivar trufas. Para cultivar trufas, y una trufa, desde el punto de vista biológico, resulta de la simbiosis entre un hongo y un árbol en las raíces de este árbol. Entonces hace falta inocular a las raíces de un árbol con esporas del hongo para poder resultar en esa trufa, pero el problema es que de la inoculación a la trufa transcurren 8 años. Entonces, si uno inocula con las esporas incorrectas, puede esperar 8 años en vano y tener un fracaso económico importante. Los emprendedores en este sector se valen del análisis genético para poder confirmar que las esporas que están comprando para la inoculación son auténticas y van a producir el fruto deseado, que es esa trufa exquisita que van a poder vender en el mercado por cientos o miles de dólares. Y este fue un uso totalmente inesperado de la tecnología, pero al poder hacerla portátil, accesible y llevarla a diferentes lugares, este tipo de experimentos se vuelve posible. Y no solo este tipo de granjeros, agricultores, se ha valido de nuestra tecnología, sino agricultores de cannabis, que es una industria en auge con la legalización en muchos estados de los Estados Unidos y alrededor del mundo. Es una industria que se está estandarizando y sofisticando e incorporando tecnología a un ritmo muy acelerado, y uno de nuestros usuarios, uno de nuestros grandes grupos de usuarios, son los cultivadores en pequeña escala de cannabis que desean identificar el sexo de sus plantas. Muchos de ustedes sabrán que las plantas de sexo femenino, yo no lo sabía antes, pero lo sé ahora, las plantas de sexo femenino tienen propiedades mucho más redituables que las plantas macho, y poder identificarlas de forma temprana requiere el uso de identificación genética. Y una empresa con la que colaboramos, que se llama Medicinal Genomics, ha desarrollado ensayos que permiten, a través del uso de una pequeña parte de la hoja, identificar el material genético que las identifica como planta macho o hembra. Este es un ejemplo de uso en el campo por biólogos estudiando la biodiversidad. No les voy a dar muchísimo detalle porque sé que estamos cortos con el tiempo, pero Elaine Guevara es una científica de la Universidad de Yale interesada en la preservación de la diversidad de los lemures, que son un primate que vive solamente en la isla de Madagascar, que tiene una biodiversidad muy única y que están en peligro de extinción. Pudiendo llevar el análisis genético de manera portátil a estos bosques que no tienen acceso a electricidad ni otro tipo de maquinaria, le permite a Elaine y a su grupo científico identificar a los individuos de esa población y monitorearlos de manera continua a través de los años para entender si la diversidad genética de esa población está disminuyendo de manera peligrosa. Es muy difícil sacar un lemur o tejido biológico de un lemur de uno de estos países que protegen su biodiversidad de manera muy comprensible, pero pudiendo llevar el análisis genético al campo, permite este tipo de estudios. Y hay otro tipo de científicos que tienen oficinas que se ven de esta forma, frente al mar, que estudian problemas que son acuciantes y no son tan divertidos, pero muchos biólogos marinos estudiando la pérdida de la biodiversidad en coral, la pérdida del coral. Este es un ejemplo de Australia, donde han llevado a nuestro equipo al estudio de la biodiversidad de la Gran Barrera de Coral. También, y creo que este es un tema que nos preocupa a todos, el uso en salud humana. Desde muy temprano, en la trayectoria de nuestra empresa, tuvimos la suerte de participar en la detección de enfermedades infecciosas. En el brote de ébola en Sierra Leone, en el 2015, un científico de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, se tomó la tarea de montar un laboratorio de diagnóstico en plena epidemia en una de las ciudades más grandes de Sierra Leone, Makeni, donde no existía la capacidad de diagnosticar ébola,
y los pacientes se estaban muriendo antes de poder ser identificados. Creo que es un problema al que todos nos hemos expuesto recientemente, no con ébola, pero el problema que tuvo Ian Goodfellow fue que al llevar su equipo, que estaba diseñado para uso en la infraestructura del primer mundo, con aire acondicionado, de condiciones climáticas controladas, se encontró que sus máquinas de PCR grandes y opulentas no podían realizar la tarea en esas condiciones de alta temperatura, alta humedad, pero sin embargo, al haber llevado una mini PCR en su mochila, descubrió que la pudo conectar muy cerca del aire acondicionado y obtener los resultados que necesitaba para continuar diagnosticando el virus. Además de eso, nos pidió que le enviemos más equipos para poder montar infraestructura local en lugares de bajos recursos, donde nuestro equipo tiene mucha más accesibilidad que los equipos tradicionales. Y hoy, nuestros equipos están siendo usados para la detección del COVID de manera distribuida. Creo que todos conocemos uno de los grandes problemas en la detección del COVID es que las muestras deben ser tomadas en un lugar periférico y luego esas muestras deben ser transportadas al laboratorio central, similar a lo que pasaba con los cerdos en el sudeste asiático, esta vez con humanos, en el medio de una pandemia, y la capacidad de logística para transportar esas muestras genera un cuello de botella. Sin embargo, al poder llevar las herramientas al punto de toma de muestra, se logra la detección local del virus, y estos son dos ejemplos recientes de publicaciones provenientes de una de México y la otra de la Universidad de California en Santa Bárbara, utilizando nuestras herramientas de bajo costo, no solo para la amplificación del material genético del virus, sino también para su visualización directa en el momento de la toma, y este proceso lleva solamente entre 1 y 2 horas. Hay un ejemplo aún más extremo del uso de nuestra tecnología, y es en la Estación Espacial Internacional. Esta es una de mis imágenes favoritas. Creo que me voy a ir a dormir con una sonrisa si la veo de nuevo hoy, pero esa es la mini PCR flotando en la microgravedad de la cúpula de la Estación Espacial Internacional, donde se encuentra nuestro equipo desde el año 2015. En mi introducción se dijo que también soy uno de los cofundadores de Genes in Space. Genes in Space es una competencia de ciencia para estudiantes de la escuela media y secundaria de Estados Unidos, donde pueden proponer un experimento de biología espacial para ser llevado a cabo en la Estación Espacial Internacional usando nuestro equipo de detección genética. Esto puede ayudar a colonizar otros mundos, prolongar y establecer colonias en otros planetas, ayudarnos a vivir en el espacio de manera más saludable y prolongada. Y los estudiantes de Estados Unidos han participado en esta competencia desde el año 2015, donde Ana Sofía Boguraev realizó la primera prueba de PCR en el espacio, no solamente hecha por un estudiante, sino la primera prueba de PCR jamás hecha en el espacio, donde demostró que funciona de manera igual que en la Tierra, y luego han seguido una seguidilla de ganadores de este concurso anual, que por razones de tiempo no voy a comentar en detalle, solamente les voy a contar que el ganador del 2018 y el último experimento que realizamos el año pasado, es un grupo de estudiantes secundarios de Minnesota, de 16, 17 años, que diseñaron el primer experimento para realizar edición de material genético en la Estación Espacial Internacional, utilizando CRISPR, una técnica que está muy en boga y que no se había hecho nunca en el espacio. Y la primera prueba la realizaron estos estudiantes. La realizaron astronautas bajo las instrucciones de estos estudiantes. Es una de las cosas que nos da gran satisfacción, poder inspirar a la próxima generación, presentarles problemas o invitarlos a que ellos nos presenten problemas acuciantes en biología, y poder testearlos en el ambiente de la Estación Internacional. Y esto responde mucho a lo que nos une con Clubes de Ciencia Bolivia, con Omar, y con
nuestra misión en general en mini-PCR Bio, que es no solamente desarrollar equipamiento de biotecnología, sino también proveer a la próxima generación de las herramientas que necesitan para entender cómo funciona ese equipo, implementarlo en sus propias manos y utilizarlo en su educación secundaria. Y para eso hemos desarrollado experimentos y materiales de enseñanza que son utilizados en escuelas desde nivel medio hasta la universidad, no solo en Estados Unidos, sino en muchos países. Y es una de las cosas que más satisfacción nos da, además de todas las historias que les conté y muchas más. Y quería cerrar un poco volviendo a los mensajes del principio y pensando las consecuencias inesperadas de la innovación. Nosotros jamás nos imaginamos el rango de usos que nuestra tecnología iba a disparar, y es muy similar a lo que quizá nos pasó a todos los que hemos visto la evolución de otras tecnologías, por ejemplo el teléfono celular. Creo que nuestra excitación al ver este teléfono celular por primera vez fue muy directamente relacionada con el uso del celular como herramienta de comunicación verbal, pero jamás nos imaginamos la cantidad de usos y la cantidad de roles que iba a cumplir en nuestras vidas la telefonía celular. Así que, como les dije, las consecuencias suelen ser inesperadas, los caminos no son siempre lineales, y no siempre hay que empezar con la idea de cambiar el mundo. Lo más importante es levantarse a la mañana con algo que nos apasiona y dar el primer paso. Y con eso les quiero agradecer por venir a esta charla esta noche. Quedo a su disposición para responder cualquier pregunta, y aquí está nuestras redes sociales, son @minipcr para Twitter, Facebook y demás, y nos encantaría escuchar de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, por tu presentación. Realmente igual fue muy fructífera. Nos diste información, nos motivaste también, hiciste pensar. Así que vamos con el paso de las preguntas. Si te parece, ¿cuál es el siguiente paso en mini-PCR Bio? Muy buena pregunta. Seguir innovando en áreas de biología, de manera general, seguir innovando en áreas de biología que sufren de los mismos problemas que la PCR en su momento. Problemas donde la tecnología puede incrementar el acceso, no solamente para científicos profesionales, sino para gente corriente. De manera más específica, nos interesa muchas de las industrias por las que por las que paseamos hoy a través de mi presentación, desde la detección de enfermedades infecciosas hasta la educación, son áreas en las que estamos invirtiendo activamente. Perfecto. ¿Qué consejo darías a los emprendedores que tienen interés en incursionar en el campo de la biotecnología? Mi consejo más honesto es que encuentren algo que realmente los apasione. Creo que no solamente en el área de biotecnología, sino para cualquier emprendedor. Emprender es difícil y no está exento de riesgos, y creo que lo más importante es tener una pasión genuina por el problema en el que uno está involucrado, o la tecnología en la que uno está involucrado, o incluso la gente con la que uno trabaja. Pero creo que sin esa pasión es muy difícil sortear las barreras que se presentan día a día en el camino del emprendimiento. Es mucho más fácil tomar un trabajo tradicional, así que creo que la pasión y la preocupación genuina por lo que uno está haciendo es mi consejo más general. Bueno, en el chat te están felicitando, por supuesto, por la trayectoria, por la información que nos has brindado esta noche. De hecho, una persona también dice: felicidades, Sebastián, yo tengo una mini PCR, espero que saquen un secuenciador. Qué bueno, nos ponen presión. Sí. Vamos con dos preguntas más, si te parece. Por supuesto. La siguiente es: ¿la cultura maker y open source pueden ser un buen aliado para este tipo de emprendimientos? Sí, yo creo que la cultura maker y open source nos hemos nutrido de parte de ese mundo, y seguimos coexistiendo en parte de ese mundo
y han desarrollado un montón de innovaciones más allá de la nuestra, que han llevado a resolver varios de estos problemas. Hay un problema adicional que es el de la escala y de la distribución y difusión, que creo que cualquiera que esté involucrado en un ambiente maker y open source tiene que tomar muy, muy en serio. Hay un montón de problemas que están resueltos a nivel teórico, donde el conocimiento está disponible de manera open source, pero muchas veces no llega a distribución. Y me encantan los ejemplos donde sí lo hacen. Perfecto. Y bueno, vamos con la última, y es, ¿cuáles crees que son los desafíos para emprendedores en ecosistemas menos articulados como los latinoamericanos? Es una muy buena pregunta, y no tengo una buena respuesta porque mi experiencia como emprendedor ha sido fuera de Latinoamérica. O sea, sigo estando en contacto con emprendedores en Latinoamérica, y creo que, no sé, creo que la mentalidad latinoamericana y la realidad latinoamericana nos lleva a todos a ser muy emprendedores en nuestra vida. Creo que no aceptamos lo que nos es dado y encontramos un montón de razones por las que innovar. Creo que esa serie de rasgos culturales con las que vivimos en Latinoamérica se prestan mucho a la innovación, y creo que es un factor que no descuento. En cuanto al ecosistema particular en Bolivia o mismo en Argentina, realmente no estoy lo suficientemente conectado como para responder la pregunta de una forma completa. Perfecto. Muchas gracias, Sebastián. De esta manera estamos cerrando también este Meetup, este evento. Gracias por la información que nos has brindado, el espacio. Esperamos que una vez pase todo esto también podamos contar con tu visita aquí en Bolivia y podamos en alguna otra oportunidad también poder compartir más sobre tus experiencias y, bueno, intercambiarnos conocimientos. Bueno, de esta manera hemos llegado al final. Gracias también, Omar, por parte de Clubes de Ciencia Bolivia, por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a todos los participantes, a los emprendimientos de la aceleradora InnovaApp, que siempre están con nosotros y que estamos igual avanzando a pasos gigantescos, y sobre todo innovando, evolucionando y puliendo siempre las cosas. A todos los invitados especiales que tenemos, no solamente de Bolivia, sino a nivel internacional, que se han sumado esta noche con nosotros. Para nosotros es muy importante realizar este tipo de eventos porque también es una oportunidad en que podemos conectarnos, podemos de alguna manera también hacer un networking en el chat, por ejemplo. Así que será hasta una próxima oportunidad. Que tengan una excelente noche, un excelente sábado. Y bueno, espero que estén todos bien. Hasta luego a todos.